una de las tres o de los tres espacios a alguno de los cargos de elección popular. Este es el caso de Betseray Richards, conocido por todos ustedes, comunicador, periodista, con por ejemplo, una trayectoria tanto en medios de comunicación de televisión como a través de la radio y por supuesto también la prensa escrita. Y vamos a entender un poco ese sentir de involucrarse a través de la política en la vida pública, en la administración pública y por supuesto en un área que pues conoce perfectamente. Betseray, muy buenos días, qué gusto saludarte. Buenos días, Ricardo, y también a la audiencia de Radio Panamá. Y justamente como tú lo mencionas, consideramos que la única manera de cambiar el panorama o de cambiar las posibilidades que tiene nuestro país es participando, y no solo participando como candidatos, sino también participando, aportando nuestra firma para cada uno de los candidatos de nuestra circunscripción. ¿Qué sucede? En muchas ocasiones, cuando hemos estado en la calle buscando firmas, la gente dice, no, 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 yo soy apolítico, yo no voto, yo no firmo. Entonces, cuando tú revisas las cifras de abstencionismo en cada uno de los circuitos del país, te das cuenta que hay mucha gente que no sale a votar primero que todo, pero sí se queja del problema. Es decir, Mm. hay pocas personas que salen a votar en muchos circuitos, ubican a diputados, representantes, alcaldes, y eso no es una verdadera representatividad. Entonces, eso fue lo que nos animó. Lo consultamos con nuestros familiares, con nuestros amigos, y fue una decisión compleja, pero nos animó el hecho de impulsar la participación ciudadana en espacios públicos y que gente profesional como tú y como yo tengamos la posibilidad de hacer las cosas diferentes. Y es que parte de ese concepto de involucrarse, pues va también no solamente a través de una participación como la que hoy tú has decidido y como has mencionado es una decisión difícil, sino también pues estar presente en la realidad de nuestro entorno, en la realidad de nuestras comunidades y ejercer ese derecho además al voto. Pero bueno, la gente sabe, Betseray, que tú y yo tenemos una trayectoria de compañerismo a través de la comunicación, de amistad y demás, y no podemos andar con paños tibios. De manera que una pregunta obligada en este sentido es sí, yo veo, por ejemplo, muchas figuras, algunos conocidos por cercanía, por amistad, porque el medio nos involucra, otros porque sé quiénes son, por referencia obviamente también de la vida pública, pero también hay que tener más que buenas intenciones. Y hay una parte en cuanto a la preparación. A ver, los que hemos tenido la oportunidad y el privilegio, porque lo vemos de esa manera, de ocupar un cargo público, sabemos que la burocracia no va a acabar cuando nosotros lleguemos a las posiciones. No se Así es. acaba. O sea, nosotros nos vamos, somos accidentales en el tiempo y siguen habiendo las mismas taras del sistema. ¿Cómo trabajar y cómo te preparas en este sentido para administrar? Porque, a ver, si bien tu línea es a través de una curul en la asamblea, lo que buscas es pues llegar a ser diputado por el circuito 86, esto requiere una preparación porque tienes que armarte de un equipo además que te haga una asesoría en materia legal pues eficiente. Sí, mira, Ricardo, no solo, bueno, quizás la gente no lo sabe porque no lo he publicado mucho, pero yo no solo tengo, digamos, una preparación a nivel de periodismo. Yo te cuento, a nivel académico, yo estudié periodismo, licenciatura en periodismo en la Universidad de Panamá, y tengo más de 10 años de ejercer la profesión en radio, televisión, periódicos y medios digitales. Y esto, primero que todo, me da la experiencia y el conocimiento de saber cuáles son los principales problemas que afectan directamente a la comunidad que represento o que aspiro a representar, que es el circuito 86 antiguo 810. Por otro lado, digamos que a nivel de preparación académica, te cuento que hace poco ya recibí mi diploma en docencia superior, y ese ingreso a la parte de docencia superior me generó un interés muy especial en la parte educativa, y justamente uno de los proyectos que pretendo impulsar tienen que ver con el impacto de una reforma educativa o cómo mejorar la educación, y no hacerlo desde el punto de vista netamente estético como se ha hecho en los últimos años, sino profundizar en los contenidos, porque yo le pregunto a la ciudadanía en muchas ocasiones cuando hablo con ellos, ok, ¿cómo forma el sistema educativo panameño a los jóvenes? ¿Como empleados o como empleadores? Bueno, y la mayoría de la gente me responde efectivamente, forman a los estudiantes panameños como empleados. Y los países más desarrollados, o los países que se le llama del primer mundo, ya sea que están en Europa, países como Japón,
Estados Unidos, Chile, están aspirando mediante sus sistemas educativos a cambiar ese mindset, en cambiar la mentalidad de los jóvenes y de la ciudadanía para convertirlos en grandes emprendedores, en, por ejemplo, educación financiera, que en Panamá no existe. Hay muchos, digamos, muchos panameños que están endeudados por falta de educación financiera. Entonces, a través de la educación, yo creo que hay grandes posibilidades de cambio a nivel social y que no necesariamente tienen que ver con estructuras, no necesariamente tienen que ver con edificios, sino que tienen que ver con el contenido y cómo se educa a nuestros jóvenes. Por otro lado, también tuve la oportunidad en pandemia de estudiar un MBA, un Master Business Administration, de una universidad en Bilbao, una universidad internacional. Y esto de los negocios internacionales también nos muestra que, digamos, el emprendimiento en nuestro país, digamos que está en pañales todavía, aunque hay un par de leyes que se han impulsado, el tema del emprendimiento todavía está en pañales. Y por otro lado, hace poco estuve en Georgetown University, en Estados Unidos, en Washington, donde justamente terminamos parte de ese proceso del MBA y tuvimos la oportunidad de conversar con grandes profesores y expertos en economía mundial. Y yo siento que también ahí como que tuve ese último empuje de la motivación para hacerlo. Y ellos nos decían que en Estados Unidos, por ejemplo, la participación ciudadana en la política no se mide únicamente por los expertos en el tema del derecho, sino que también se mide a través de las buenas intenciones de ciudadanos que se preparan para ejecutar buenas leyes. Y yo siento que tanto yo como muchos otros colegas que lo están haciendo ahorita mismo, creo que se han estado preparando y lo harán muy bien de llegar a la Asamblea. Interesante porque el aplicar estos conocimientos precisamente al entorno de respuestas a través de la administración pública debe ser sumamente interesante y de provecho. Ahora, Betseray, en ese recorrido, en ese camino, porque hoy no podemos hablar ni de propuestas, ni de planes, ni mucho menos, pero sí podemos hablar de las realidades. Y para nadie es desconocido que, pues, sobre todo el área de Pedregal, que es lo más conocido quizá del circuito en el que tú o al que tú aspiras representar, pues el clientelismo es una realidad. Y no queremos decir que esté, porque yo siempre, y lo reitero cada vez que hay oportunidad en este espacio, no podemos seguir repitiendo cosas que vamos a perpetuar para no hacerla, para no normalizarlas, pero es una realidad. Entonces, ¿cómo enfrentas este tema de la necesidad de una persona que ese día a la que tú le llegaste con una propuesta muy interesante a través de la educación, a través del crecimiento, del desarrollo como persona y como individuo, o sea, como individuo y como profesional, pues está esperando qué es lo que va a recibir más allá de palabras y Claro. propuestas? Porque de propuestas Ricardo, hay mucho acompañadas obviamente del clientelismo. sí, el clientelismo me da asco y sobre todo asco no solo por el corruptor, sino por el que se deja corromper. Y te lo digo porque he llegado a comunidades en las que un ciudadano me dice, Seray, no te puedo dar la firma porque ya se la di a otro candidato. Pero resulta que están enojados no porque únicamente le dieron la firma, sino es que le dieron la firma esperando algo a cambio. Mm. Es decir, que hay candidatos que han llegado y te dicen, De mira, los te propios voy a dar independientes. Ajá. exactamente, Mm. exactamente. Y yo le pregunto, pero ¿cuál es el candidato? Y que no me acuerdo. Es decir, la persona ni siquiera escuchó el nombre del candidato. La persona ni siquiera escuchó ni le preguntó cuáles son sus intenciones, cuál es su preparación académica, cuál es su experiencia, ni su nombre. La persona solo escuchó, vas a recibir una bolsa de comida si me das la bolsa, si me das La la firma. firma, y Mm. simplemente la persona se fue y no regresó más. Y el ciudadano se molesta. ¿Y sabes qué le digo? ¿Qué le digo? El primer error estuvo en aceptar firmar o aceptar comprometerte a darle una firma a cambio de algo. Porque ahí está la raíz del clientelismo. O sea, ahí el ciudadano tiene que empoderarse y el ciudadano tiene que decir, ¿sabes qué? Eso es deshonesto y eso es una de las malas prácticas que justamente nos tiene como sociedad. Entonces, en el recorrido, claro, tú te vas a encontrar con personas que te van a preguntar, ¿qué hay para mí? Que eso es una frase muy famosa. Pero mira que al final, muy en el fondo, la mayoría de la gente es buena, la mayoría del electorado es buena, es bueno, Ricardo. Yo siento que también hemos sido en ocasiones injustos con generalizar
con que tenemos una sociedad clientelista, pero la verdad es que no, porque muchos ciudadanos que me preguntan, a ver, ¿qué tienes para mí? Y yo le digo, tengo propuestas. Y él me dice, ¿y tú me puedes dar trabajo? Y yo le digo, no, si te prometo un trabajo, te estoy mintiendo. Y la persona me dice, ¿sabes qué? Gracias por ser honesto conmigo, te voy a dar la firma. Y yo siento que en este caminar, cada vez que los candidatos independientes o de libre postulación nos encontremos con algún tipo de situación que comprometa nuestra honestidad, tenemos que actuar con la mayor transparencia posible y el ciudadano lo va a premiar de esa manera. Y yo siento que esa es la única forma de cambiar las cosas. O sea, no es llegando prometiendo cosas que no se pueden cumplir. Un diputado que te promete que te va a construir una calle te está mintiendo. Y eso se lo digo a la gente. Porque el candidato a diputado tiene que proponer leyes y políticas públicas de la Asamblea. Su labor no es prometer ni trabajo, o tal vez políticas públicas que impulsen la generación de trabajo, eso sí, pero no la contratación, porque los diputados ni la Asamblea Nacional son una agencia de empleo. Claro, puede que pase, pero no quiere decir que eso sea correcto. Exactamente. Porque aquí hemos visto que se ha prometido hasta teleférico. Estamos tratando de hacer mucha docencia porque hay una cultura realmente retorcida de los políticos tradicionales de prometer cosas que, primero, constitucionalmente no son su labor, y segundo, que se puede interpretar, no solo se puede interpretar, sino que es directamente una práctica clientelista que tiene el sistema dañado como lo tiene. Etcétera, y antes de finalizar, no puedo dejar de hacer esta pregunta y es esta participación, esta apertura que hay también para que quienes, tanto dentro de los partidos políticos o pues que hayan decidido renunciar recientemente a los mismos, tengan la posibilidad de participar. Bueno, ya no digamos que el que renunció al colectivo, porque de alguna manera pues puede buscar la libre postulación. Sin embargo, hay figuras dentro de los partidos políticos que hoy están en la misma posición que muchos candidatos o precandidatos o aspirantes como tú, buscando esas firmas en una evidente pues ventaja. Para algunos es una forma democrática de participación y para otros una competencia desleal. Es una práctica realmente triste, sobre todo porque desvirtúa la figura de los candidatos de libre postulación y lamentablemente se permitió en las últimas reformas electorales que así sucediera y lamentablemente también se permitió que en algún momento los que aún se mantienen inscritos puedan correr a un puesto de elección popular. Es decir, ¿qué me garantiza a mí como ciudadano que no hay un montón o miles de personas de partidos políticos que están respaldando indirectamente a un candidato que forma parte del colectivo con el único propósito de inhabilitar a verdaderos independientes? Ese es el asunto. Yo creo que esa es la pregunta de fondo que hay que hacer y yo creo que en las próximas reformas electorales se deben hacer, digamos, las evaluaciones y los ajustes para que los miembros de los partidos políticos simplemente no puedan postularse a través de la libre postulación o a menos que renuncien a sus partidos políticos, porque se puede dar una situación de inhabilitación. No es el caso de mi circuito, pero sí hay otros circuitos en los que los tres candidatos que más firmas tienen son miembros abiertamente de partidos políticos y yo siento que también eso ayuda a perpetuar el tema de los colectivos políticos. Ayer estaba viendo uno de los corregimientos de acá del área y me puse a revisar los candidatos y uno, efectivamente, de los que más firmas tiene, lo busqué en sus redes sociales y tiene fotos abiertamente con banderas de partidos políticos. El chico es abanderado, es activista del partido, tiene fotos con líderes del partido, pero bueno, tiene como que una doble agenda porque también va recolectando firmas a través de la libre postulación, pero también forma parte de un partido político. Y yo siento que hay un vacío eh, que lamentablemente le da dos plataformas a la misma persona para que compita de una manera desleal con ciudadanos como tú y como yo, que somos de libre postulación, que no tenemos una estructura, que no tenemos recursos, también porque eso hay que mencionarlo. Todo lo que estamos haciendo ahorita mismo es a través de nuestro bolsillo. Es decir, tenemos que subsistir con nuestro bolsillo, mientras que alguien que forme parte de un colectivo político puede o podría llegar a tener recursos
del colectivo para buscar las firmas, lo que se convierte Claro. en un problema para nosotros, lógicamente. Claro, ese es el clásico juega vivo de tira a ganar. Participo también de representante, diputado, alcalde, a ver cuál pega. De todos. Y por partido político e independiente a la misma vez. O de libre postulación o partido político a la misma vez. Será interesante conversación esta mañana. Te agradezco el tiempo que nos has compartido para pues, poder hablar ya en materia política, ¿no? No hemos tenido oportunidad de conversar de esta manera y es oportuno también pues, la participación y la audiencia del público en este sentido. Muchísimas gracias y éxito. Gracias a ti, Ricardo. Saludos. Bien, y nosotros tenemos que avanzar.